Y se ha convertido en un clásico prácticamente en los últimos 10 años en Argentina, cada vez que estamos cerca de elecciones, cada vez que hay una coyuntura importante, cada vez que se necesita conocer el humor social, la opinión pública, ver hacia dónde o cómo impactan ciertas medidas de los gobiernos nacionales eventuales o provinciales, hacer una encuesta, hacer un sondeo para saber en qué posición está el pueblo de acuerdo a todo lo que está atravesando. Vamos a hablar con Facundo Nehamkins, que es el director de Opina Argentina e hizo una de las últimas encuestas a través de donde pudimos conocer cómo está Argentina o cómo está la gente en este momento de acuerdo a las medidas que se han tomado y con respecto al humor social con el gobierno nacional luego de 7 meses aproximadamente de cuarentena o de pandemia o de atravesar lo que ha sido el COVID en la República Argentina. Facundo, muy buenos días. Bienvenido con Mucho Picante. Hola Verónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, imagino que los números han reflejado una realidad o una porción de realidad en cuanto a lo que opina la gente después de 7 meses, con una baja pronunciada en la aceptación, pero con un porcentaje alto todavía sobre las medidas que se han tomado y con algunas preocupaciones importantes. A ver, suceden dos cosas que yo creo que habría que tener en cuenta. La primera es que hay dos puntos de referencia para medir estos valores que nos arroja la encuesta. El primer punto de referencia es mes de marzo, mes de abril, cuando arranca la pandemia. Y entonces ahí lo que uno nota es que hay una baja del gobierno respecto a los valores de cuando se inició este proceso, momento en el cual había una situación de mucho consenso alrededor de las políticas que emanaban desde la presidencia y de la coordinación que había entre la presidencia, sobre todo con los gobiernos de distinto color político. Eso fue muy bien valorado por el conjunto de la sociedad, lo que le permitió al presidente Fernández alcanzar valores de más de 80% de imagen positiva, un hecho excepcional en la historia argentina que creo que no registra antecedentes. Pero el otro punto de referencia tiene que ser el inicio del gobierno de Alberto Fernández, que es en el mes de diciembre del año pasado. Y ahí lo que uno nota es que los valores eran más o menos similares a los que vemos hoy. Un presidente con alrededor de 55 puntos de imagen positiva, que venía de ganar en una elección, con una sociedad muy preocupada por la situación económica que había, dejado el gobierno anterior y que le había heredado al gobierno de Alberto Fernández. Si uno, ve lo que hoy sucede con la opinión pública, lo que uno ve es que los valores de valoración presidencial, de intención de voto y de preocupaciones de la sociedad se acercan más a esos niveles de diciembre que a los niveles que el gobierno y la opinión pública registraron en el mes de marzo, abril o mayo, ¿no? Es decir, una sociedad más preocupada por la economía, más preocupada por la desocupación, más preocupada por la inflación y menos atenta a la pandemia del coronavirus, que fue lo que dominó los últimos meses la agenda política nacional. Claro, ahora qué irónico que se dé esta paridad entre lo que fue el fin del año pasado con la recepción y el advenimiento de lo que es el gobierno de Alberto Fernández y la actualidad, con los números prácticamente iguales, en el medio del pico del contagio y de la cantidad de fallecimientos por día, que haya trascendido toda la pandemia y estemos básicamente en el mismo lugar de donde la opinión pública se había centrado el año pasado. Sí, efectivamente. Yo entiendo, que, por ejemplo, hay provincias de la Argentina, creo que Tucumán es una de ellas, que están en este momento quizás atravesando las circunstancias más complejas alrededor de la pandemia, pero también hay que entender que hay lugares donde esa situación con ese nivel de complejidad y de intensidad ya se vivió, como por ejemplo la ciudad de Buenos Aires o lo que es el conurbano de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El conurbano que rodea a la capital federal. Por lo tanto, en esos lugares la agenda de preocupaciones ya pasó de ser principalmente o estar principalmente enfocada en la pandemia y pasa a estar más enfocada en la situación económica, que también es muy, muy preocupante porque, bueno, hay los problemas con los que el gobierno arrancó no han desaparecido, que son la inflación, el desempleo, el problema del cepo, el problema del dólar, el problema de cómo
cómo hacer que la Argentina vuelva a crecer. Por lo tanto, hoy la sociedad le vuelve a demandar a la presidencia, al gobierno nacional, que se ocupe nuevamente de esa agenda. Esto no significa que crea que el problema del coronavirus está resuelto, ni mucho menos. Simplemente quiere decir que su orden de prioridades ha cambiado o se ha modificado. Sí. Por supuesto, si yo quizás hago una encuesta en Santa Fe hoy, específicamente, o en Tucumán hoy, esa distribución se ve alterada y probablemente las cuestiones relativas a la pandemia ocupen un lugar más importante. Lo que pasa es que, bueno, esto estamos hablando de una encuesta que incluye a todas las regiones del país. Facundo, para ir cerrando te hago una última consulta y tiene que ver con la tensión social más que el humor social. ¿Te ha tocado en cada sondeo ver cómo va variando la opinión pública y ver hacia dónde se centran sus expectativas de acuerdo a la coyuntura que estemos viviendo en ese momento en que haces la encuesta? Ahora, ¿cómo has percibido los cambios en la tensión social dado que todo esto que vos atribuiste a lo que es la inseguridad, la inflación y la economía empiezan a mellar sobre el humor de la gente? Sí, por supuesto. A ver, hay dos indicadores de eso que se ven en esta encuesta. Bueno, vos sabés que es una encuesta en la cual es importante señalar que el gobierno nacional, si hoy se hiciese una elección, ganaría las elecciones. Eso es importante porque nos está mostrando que también en ese aspecto no cambió la situación respecto a diciembre. Pero lo que sí cambió en términos electorales es la emergencia de una nueva fuerza política, la cual nosotros hemos identificado como los liberales de Spert y Milei. Sí. Pero bueno, digamos, depende en cada provincia, eso puede encontrar alguna otra canalización o alguna otra figura, que es una porción de la sociedad, yo te diría principalmente ex votantes de Cambiemos o Juntos para el Cambio, que están decepcionados con esa experiencia política, que no quieren votar peronismo, y buscan nuevas alternativas. En este caso, alternativas que expresan con más claridad un rumbo vinculado a la economía, al achicamiento del gasto público, al gasto innecesario en la política. La consolidación de ese espacio político yo la leo como parte de ese descontento social y de esa tensión social. Al mismo tiempo que crece el porcentaje de personas que señalan que no existe ningún espacio político capaz de resolver esta situación de los actualmente dominantes del sistema político argentino. Es decir, que no creen que ni que el Frente de Todos ni Juntos por el Cambio tengan la capacidad como para resolver la actual situación económica. Esos dos me parece que son dos indicadores claros de eso que vos denominás tensión social, que podríamos llamar malestar con la política y cierto cansancio de la población con la situación económica actual que ya lleva varios años, ¿no? Bueno, Facundo, muchísimas gracias entonces por la nota. La verdad es que ha sido bastante esclarecedor sobre cuál es el panorama que tenemos hoy en Argentina, por lo menos de humores y de tensiones y de opinión y de sondeos. Ahora, porque los tiempos son tiranísimos, nos vamos directamente al móvil de Agustina Jiménez, porque hay más información en la